Asambleísta César Montúfar. Muchas gracias, señor presidente. Creo que la oportunidad de discusión de esta ley nos debe abrir el espacio para que en el pleno de esta asamblea nos permitamos una reflexión quizá más profunda, una reflexión quizá de tipo más conceptual sobre el momento político que vive el Ecuador y sobre todo sobre el tipo de Estado que se ha construido en el país. Yo no voy a hacer sugerencias concretas a esta ley porque me parece que para ello más bien deberíamos pensar, y yo creo que en realidad se debería proponer y discutir en el país una reforma más profunda a la Constitución, porque me parece que el problema está en la Constitución. Una reforma profunda, radical a la Constitución, un tema que está pendiente en el Ecuador, que permita realmente construir un Estado democrático. Si uno lee el artículo primero de la Constitución, el artículo en el que se habla sobre el Estado constitucional de derechos y justicia, y se habla además de que este es un Estado democrático, y vemos el resultado de la aplicación, de la institucionalización de la Constitución en los últimos años, vamos a llegar a la conclusión de que el país, el Ecuador, o en el Ecuador se ha institucionalizado un Estado que es absolutamente distinto al Estado constitucional de derechos y justicia. Y si uno lee, por ejemplo, los principios que están o que constan en este proyecto de ley, uno no puede menos que admirarse de que estos principios sean en este momento, y puedo decirlo con absoluta contundencia, principios que no se cumplen, son letra muerta. ¿Existe independencia entre las funciones del Estado en este momento en el Ecuador? ¿Existe una función judicial que actúe de manera independiente sin la imposición de la voluntad de quien manda, quien dirige la función ejecutiva? ¿Existe un poder electoral independiente? ¿Ha existido en el Ecuador una Asamblea Nacional independiente de la función ejecutiva en estos 4 años? ¿Va a existir a partir del 13 de mayo cuando se instala la próxima asamblea o del 24 de mayo cuando se instala el próximo gobierno del presidente Rafael Correa? ¿Existe transparencia en el país? Fíjense, quienes estamos en la oposición o ciudadanos comunes todos los días presentan recursos de acceso a la información pública y todos los días los jueces a cargo de esos recursos se los niegan, se nos niegan. No existe transparencia. Existe en el Ecuador control social. Estamos hablando y estamos tratando la ley de la función de transparencia y control social. Es que los ciudadanos estamos en capacidad o están en capacidad de controlar la acción de los funcionarios públicos. Tenemos en el país rendición de cuentas. Fíjense, la ley de participación ciudadana que aprobó esta Asamblea Nacional dice en su artículo 8 que rendición de cuentas es un proceso sistemático, interactivo, en que los representantes, los dignatarios, informan a la ciudadanía sobre lo que hacemos. La rendición de cuentas no son ejercicios de relaciones públicas. Rendición de cuentas no es publicar un folleto en papel cuché, en un formato de lujo. Eso no es rendición de cuentas. Los monólogos presidenciales del día sábado no son rendición de cuentas. Son propaganda, son publicidad, son ejercicios de relaciones públicas. En otras palabras, yo creo que debemos reconocer, y creo que es oportuno decirlo con claridad, que en el Ecuador no vivimos la promesa de la Constitución de Montecristi, que no se ha institucionalizado en el país en estos años un Estado constitucional de derechos y justicia, un Estado democrático. Porque si no hay división de poder, no hay democracia. La democracia esencialmente significa que el poder no está concentrado, que una sola persona, que un solo funcionario,
que el que rige o preside una función del Estado no determina lo que ocurre en el legislativo, en la función judicial, en la función electoral, en la función de transparencia y control social. Si no hay división de poder, no hay democracia. Pero igualmente, si es que se impone en el Ecuador un cerco mediático, si es que los ciudadanos, los medios de comunicación se autocensuran, si tienen miedo a publicar, si tienen siempre que contrastar con la verdad oficial y por lo tanto no publican, no permiten que los ciudadanos conozcan información, si es que no existe libertad de expresión, tampoco hay democracia. Y no hay democracia si es que no hay pluralismo político. Si es que en una Asamblea Nacional, si es que en un legislativo, una sola fuerza domina todas las decisiones. Y ustedes pueden decir, sí, ganamos las elecciones, pero también tienen que reconocer que cambiaron el método de asignación de escaños para producir este resultado electoral. Si es que hay un solo partido, si vivimos un sistema de partido único, como se va a instaurar en el Ecuador a partir del 13 de mayo de este año, si es que no hay pluralismo político, no hay democracia. Y si es que los jóvenes tienen miedo a salir a protestar, si es que un estudiante de colegio tiene pavor de salir a las calles y reclamar porque lo que considera justo. Yo ayer, junto al asambleísta Leonardo Viteri y al asambleísta Enrique Herrería, estuvimos en el penal García Moreno, en el CDP, y vimos cómo adolescentes, jóvenes que recién cumplieron 18 años, que están cursando el 5º y el 6º año en el Colegio Central Técnico, están apresados en condiciones inhumanas de hacinamiento, junto a delincuentes avesados, experimentados. Hay democracia cuando se tiene miedo a decir lo que uno piensa. Hay democracia cuando se criminaliza la protesta social. Hay democracia cuando en un país los jóvenes tienen miedo a pensar y expresarse. Y con esto no estoy defendiendo el vandalismo, no estoy defendiendo el hecho de que jóvenes puedan salir en su protesta y destruir la propiedad privada. Si es que eso hacen, tienen que ser sancionados por eso, por contravención, pero no pueden ser acusados, no pueden ser procesados de rebelión. Eso no es democracia. Por lo tanto, creo yo que es necesario sincerar el debate político en el Ecuador. Es necesario afirmar con entereza y con decisión que solamente tener elecciones no hace de un sistema político un sistema democrático. Porque si no lo hacemos, si seguimos encubriendo la realidad, si seguimos haciéndole el juego a un discurso oficial que asienta toda su legitimidad en el proceso electoral, estamos reduciendo al mínimo la esencia de lo que es vivir en una sociedad democrática. Y la esencia de lo que es vivir en una sociedad democrática, además de tener elecciones, es tener división de poder, es tener un legislativo que fiscalice, un legislativo que pueda legislar con autonomía, tener una función electoral que funcione en perspectiva de la pluralidad política, una justicia que no esté arrodillada al poder del Ejecutivo, una función de transparencia y control social que verdaderamente permita que los ciudadanos controlen a las actividades del gobierno y que los actos de corrupción del mismo sean actos que puedan ser sancionados, que no vivamos en un régimen de impunidad. Eso no tenemos en el Ecuador, eso no existe en el Ecuador. Por lo tanto, tenemos que reflexionar sobre si es que vivimos en el país verdaderamente un sistema democrático. Y mi respuesta es que no, que en el Ecuador ya no hay democracia. Hay elecciones, pero no hay democracia. Hay procesos electorales, pero los procesos electorales no se reducen o no reducen el significado de lo que es vivir en una sociedad democrática. Quieren aprobar hoy esta ley, y esta ley contradice los principios de la Constitución
Y los principios que están en esta ley son contradichos además por la realidad. Porque no hay transparencia en el Ecuador, no hay rendición de cuentas, no hay independencia entre las funciones del Estado, no hay autonomía entre las funciones del Estado, no hay participación ciudadana, no hay control social. Muchas gracias.